Perfecto, vamos a ver dónde nos encontramos hoy día. Este es nuestro ciclo de estudio y les recuerdo que cada día nosotros estudiamos un capítulo del libro del conductor. Pero como esta semana estamos de fiesta en nuestro país, tenemos 2 días que son feriados, ¿ok? Tenemos el viernes y el lunes. Por lo tanto, hay días que hacemos 2 clases en una, ¿ok? ¿Se puede hacer? Claro que sí, se hace perfectamente abordando los principales contenidos, ya que generalmente cuando abordamos 2 clases en una de las 2 sesiones es sumamente cortita, así que alcanzamos perfectamente a abordar 2 temas en uno, ¿ok? Muy bien, hoy nos encontramos en el día martes, estamos en la sesión número 2 que se llama Los principios de la conducción. Hoy día vamos a ver cómo funciona nuestro vehículo, también vamos a sacar la distancia de detención y además vamos a hablar sobre los elementos de seguridad pasiva. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Pasiva y activa también. Buenas noches, Yasna. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Marta. Bienvenidas. Vamos entonces a nuestra clase de hoy. Sesión número 2, los principios de la conducción. Por acá tengo... Buenas noches, Leandro. Bienvenido. Ok. Llegamos a nuestra página oficial. Buenas noches, María Gabriela. Nuestra página oficial de estudio es practicatest.cl. En esta página, por supuesto, encontramos todos los recursos necesarios para ustedes, para que puedan estudiar y puedan aprobar su examen y obtener su licencia clase B. Vamos nosotros a la barra superior donde dice temarios, presionamos encima y aquí, fíjese, todos estos recursos que tienen ustedes para poder estudiar. Yo siempre les digo a los ciclos anteriores, fíjense muy bien en las preguntas frecuentes. Voy a presionar, vamos a ver acá. Las preguntas frecuentes, la verdad que es súper interesante, porque aquí aparecen muchas preguntas que tenemos los conductores, sobre todo cuando estamos aprendiendo. Aparecen muchas preguntas y respuestas, así que revísenlo. Es muy interesante. Nosotros estudiamos acá temario, nos vamos a temario clase B. Aquí se despliegan los capítulos del libro del conductor, un resumen sumamente completo y sumamente útil para ustedes. Nosotros nos vamos a los principios de la conducción, sesión número 2. Recuerde que ahí dice tema 3, pero no vamos en el tema 3, vamos en el tema 2. ¿Por qué? Porque el 1, como son definiciones básicas, no lo abordamos como no lo abordamos como un capítulo de estudio, ¿ok? Se supone que ustedes deben, por supuesto, estudiar por sí mismos ese, ese, ese primer capítulo, ¿perfecto? Vamos entonces por acá. Los principios de la conducción. Vamos a ver. En esta unidad aprenderemos. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches. En esta unidad aprenderemos el funcionamiento mecánico del vehículo y los sistemas que lo componen, iniciando por el motor y los frenos, los neumáticos y las luces. Trataremos otros factores presentes en la conducción como la distancia de detención y reacción, además de los elementos de seguridad pasiva y activa. Tenemos acá, vamos al primer elemento del funcionamiento de nuestro automóvil, que es el motor. Siempre nosotros asociamos las partes del vehículo con las partes del cuerpo humano. Podríamos decir que el motor es como el corazón del cuerpo humano, es la parte más importante de este vehículo, ¿ok? La importancia y la ubicación es el elemento más importante, es decir, es el corazón del automóvil. Normalmente se ubica en la parte delantera de este, aunque en algunos casos está situado en la parte de atrás, actualmente en automóviles de alta gama. El combustible, los vehículos particulares funcionan mayoritariamente con gasolina o también llamada benzina. Algunos para el trabajo funcionan con petróleo, diésel, como buses, camiones y camionetas, y de forma excepcional existen vehículos que funcionan con gas, como algunos taxis. Además, en Chile se ha impulsado la Política Nacional de Electromovilidad,
centrada principalmente en el transporte público y las flotas comerciales. El funcionamiento se mide por la cantidad de giros del motor en minuto. Técnicamente se indica con la sigla RPM, revoluciones por minuto, las cuales son indicadas por un tacómetro que consiste en un reloj digital o análogo situado en los tableros de los vehículos. Muy bien, ahí está la descripción, por supuesto, del motor. Hay una pregunta en el examen que dice, ¿cuál es la función del motor? La función del motor es transformar energía. Eso es la respuesta, transformar la energía, por supuesto, para poder hacer que el vehículo pueda comenzar a moverse, ¿verdad? Esa es la función del motor. Acá tenemos un video explicativo. Los videos nosotros no alcanzamos a abordarlos en clase, pero ustedes se podrán dar cuenta que los videos quedan disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar en algún momento de estudio personal. Vamos al sistema de lubricación. Los motores se lubrican a presión con aceite para todas sus partes móviles. El efecto del aceite es minimizar el desgaste y la fricción entre las diferentes partes móviles. Cuando el nivel de aceite está bajo, puede encenderse la luz de presión de aceite en el tablero, lo que significa que el motor no está siendo correctamente lubricado. El aceite es como la sangre del ser humano. Si nosotros vemos la sangre en el ser humano, por supuesto que esta nutre a todos los órganos que componen nuestro cuerpo. Acá el aceite es algo similar, ¿ok? Nutre también las partes móviles, podríamos decir, pero la función principal es hacer que se minimice el desgaste y la fricción en el roce de todas las partes móviles del vehículo. Cuando en el tablero se enciende la luz que indica que el motor no está siendo lubricado, debe detener el motor y reparar la avería. Si no lo hace, el costo de la reparación posterior puede ser muy alto. ¿Ok? Por lo tanto, atención. Es muy importante que verifique el nivel de aceite de la varilla que se encuentra en el motor. Cambie periódicamente el aceite y el filtro que corresponda. Use aceites recomendados por el fabricante, ¿ok? ¿Cuándo se cambia el aceite? Cuando el fabricante se lo indica, o en el caso que compres un vehículo usado, puedes preguntarle a esa persona que te lo vendió cuándo se realizó el último cambio de aceite y así sabrás perfectamente cuándo tendrás que volver a realizar. Acá tenemos un video explicativo de este tema para que lo puedan revisar después. Muy bien. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Gary. Buenas noches, Johans. El sistema eléctrico. El sistema eléctrico vendría siendo como el cerebro del automóvil, ¿ok? Fíjese que en nuestro cerebro se producen las principales conexiones neuronales para que nuestro cuerpo humano pueda cumplir todas sus funciones. Aquí el sistema eléctrico del vehículo es algo similar. También se producen eh, acá se producen, por supuesto, las conexiones eléctricas para que el vehículo pueda funcionar de manera óptima, ¿ok? Los principales elementos y funcionamiento del sistema eléctrico son el alternador, es el encargado de producir la energía eléctrica. Este entra en movimiento a través de la correa del motor. Atención, la parte más importante del sistema eléctrico es el alternador, que tiene la función de producir esta energía eléctrica. Por supuesto que si falla el alternador, fallaría también toda la conexión eléctrica del vehículo. La energía producida se almacena ¿dónde? En la batería. Si la correa está poco tensa, el efecto del alternador se minimiza. En el tablero, una luz se enciende cuando la batería tiene poca carga. Muy bien, atención con eso. Y acá tenemos, por supuesto, una imagen que muestra aquello. Los fusibles, posibles fallas y sus causas en el sistema eléctrico. Cuando se funda un fusible, los fusibles impiden incendios y el deterioro del sistema eléctrico. Cuando falla algún componente eléctrico, comúnmente se funde un fusible y por ello es necesario revisar y reemplazar. Cuando se funde un fusible, por supuesto, falla algo del vehículo, se te puede apagar el tablero,
y muchas funcionalidades del vehículo no funcionan como se dice, ¿ok? Por lo tanto, el fusible es aquel que se sacrifica por el sistema eléctrico y nos avisa que hay algo que no está funcionando bien, ¿ok? Una ampolleta quemada, si el intermitente en el tablero está más rápido, alguna luz no enciende, es posible que se deba a una ampolleta quemada. Hay que estar, por supuesto, verificando las luces de nuestro vehículo de manera constante. Muy bien, acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema disponible para su estudio personal. Vámonos al sistema de combustible. Pablo, hola, buenas noches, profe. Hoy fui a dar mi prueba y me fue mal. Bueno, Pablo, no importa. Aquí vamos a estudiar de nuevo. ¿Ok? Tranquilo. Por supuesto, aquí muy bien. Es hay que mantener una actitud positiva frente a todo. Buenas noches, Carola. Buenas noches, Rosa. El sistema de combustible. El sistema de combustible se compone de tres partes principales. Atención, pregunta de examen. ¿De qué parte se compone el sistema de combustible? De el estanque de combustible, los conductos y una bomba. Cuando el combustible llega al motor, ¿qué sucede? En los autos modernos cuentan con motores de inyección donde el combustible es eyectado directamente a la admisión. En los vehículos antiguos funcionan con un carburador. Ahí se mezclan con aire y el combustible después son aspirados por el motor. Por lo tanto, la diferencia entre un auto más moderno y un auto antiguo tiene que ver con que los modernos cuentan con motores de inyección para el combustible y los más antiguos cuentan con un carburador para también el combustible. Cuando usted vaya a cargar combustible, siempre tenga en cuenta, no abren necesariamente la tapa de gasolina, pues los vapores de combustible son cancerígenos. Llene siempre el estanque para liberar menos gases y de esta forma contaminar menos. Ojo, esa es una recomendación, ¿ok? El libro del conductor nos recomienda estar con el estanque lo más lleno posible, cosa que en estos tiempos es un poco complejo y un poco difícil, pero no importa. Lo importante es, si no podemos andar por supuesto, con el estanque lleno, tenemos que andar con una buena cantidad de combustible. Y si mientras más combustible tengamos, por supuesto, vamos a contaminar menos, ¿ok? Use octanaje recomendado por el fabricante de su vehículo, que puede ser 93, 95 o 97. Bien. Buenas noches, Christopher dice. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Carola. Ya la saludé. Christopher dice, fuerza, Pablo. Todos somos Pablo. Gracias, Christopher, por ese apoyo. Muy bien. Alejandra, buenas noches. Amalia, buenas noches. Buenas noches, Jackinson. Y buenas noches, Paola. Bienvenidas. Cuando usted cargue combustible o gasolina, en este caso, detenga el motor. No respire los vapores emanados por la gasolina, no hable por celular y no debe fumar mientras carga combustible. Atención, las reiteradas aceleraciones, frenadas y aceleraciones al conducir generan un mayor gasto de combustible. Por lo tanto, fíjese muy bien que cuando estamos, por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, es cuando más combustible gastamos, ¿ok? Por lo tanto, el acelerar y frenar es lo que produce más gasto de combustible. El sistema de refrigeración. El objetivo de este sistema es enfriar el motor o también mantener la temperatura en equilibrio, ¿verdad? Porque tampoco podemos congelar el motor, ¿perfecto? Para mantener una temperatura adecuada estable, para enfriar el motor se usa, ¿qué cosa? Un líquido refrigerante, que es agua destilada con anticongelante, el cual circula por los canales en el bloque del motor y pasa desde ahí al radiador, ¿ok? Atención con esta palabra, radiador, es una parte bastante importante del vehículo. Es donde circula y donde llega el líquido refrigerante. Cuando falla el radiador, generalmente el auto se calienta, ¿ok? Por lo tanto,
El líquido refrigerante debe estar en un buen nivel y también el radiador tiene que estar en buenas condiciones. No confundir por ningún motivo la palabra radiador con alternador, ¿ok? Son dos elementos distintos que son súper fáciles de confundir. Me han preguntado muchas veces. El alternador, recuerda que es del sistema eléctrico. El radiador con R es del sistema de refrigeración, ¿ok? Y es uno de los elementos más importantes también. Cuando el motor marca una temperatura, una alta temperatura, puede estar obstruido este sistema de refrigeración, poco líquido en la correa de bomba de agua, mal tensada, puede estar rota. Si el motor ha aumentado su temperatura, usted debe detenerse de inmediato y reparar la falla. Recuerde que si elevamos la temperatura del vehículo, podemos causar también un accidente y por supuesto podemos dañar gravemente el vehículo. ¿Perfecto? Acá tenemos un sistema de refrigeración, un video, para que ustedes lo puedan revisar en su estudio personal. El sistema de escape, gases, tiene monóxido de carbono, es venenoso, incoloro y no tiene olor. La intoxicación que producen las personas produce muchísimo dolor de cabeza y vómitos son los primeros síntomas. Atención con los síntomas, porque los síntomas, en el examen, esto es pregunta de examen, ¿ok? Te van a preguntar cuáles son los principales síntomas de una intoxicación por monóxido de carbono y es dolor de cabeza y vómitos, nada más. Porque en el examen te pueden poner desmayos, convulsiones, etcétera, un montón de síntomas más. Y son solamente dos los primeros síntomas, ¿ok? Dice, las múltiples sustancias tóxicas de estos gases son peligrosos para la salud y el medio ambiente. Y aquí tenemos, por supuesto, un video explicativo que también habla sobre la función del tubo de escape para que lo puedan revisar en su estudio personal. El embrague, vamos a ver, el embrague, no sé, a veces las personas lo dicen como embriague, con I, y no es así, es con E, embrague, ¿ok? Muy bien. Buenas noches, Yolanda. Pregunta de prueba, claro que sí. Wilmer, buenas noches. Rebeca, buenas noches. A todas las personas que se nos están uniendo. Muy bien. Continuemos. Le voy a explicar la función del embrague con este dibujo que tenemos acá. Fíjese muy bien. Desembragar es pisar el pedal de embrague. Al pisar el pedal se separan los discos del embrague. Se separan, ¿ok? Y cuando se separan los discos, yo me encuentro en condiciones de poder pasar los cambios. Es lo que hacemos. Ustedes ya están practicando, muchos de ustedes, y se pueden fijar que al pisar el embrague, uno puede pasar perfectamente los cambios, ¿verdad? Cuando yo embrago, cuando suelto el pedal, se suelta el pedal de embrague que pasa con los discos del sistema, se vuelven a acoplar. Y al momento de acoplarse, yo ya no puedo pasar los cambios. Si yo fuerzo los cambios sin pisar el embrague, puedo, por supuesto, destruir la caja de cambios. La verdad que la avería bastante más cara. ¿Ok? Acá tenemos la caja de cambios. La caja de cambios tiene por función, atención, pregunta de examen. La caja de cambios tiene por función multiplicar la fuerza del motor. Puede tener hasta 6 marchas. Cada marcha corresponde a un rango de velocidad. Manejar a la velocidad adecuada a la marcha contamina menos y por supuesto que ahorra combustible. Si yo voy en una autopista, por ejemplo, voy conduciendo a una alta velocidad, a 80 kilómetros por hora o quizás más, por supuesto no puedo ir en tercera, ¿ok? Porque en tercera es una marcha de fuerza. Y si yo fuerzo la tercera, estoy, por supuesto, contaminando, estoy gastando combustible y lo que tengo que hacer, por supuesto, en una velocidad constante, pasar a cuarta y finalmente a quinta, ¿ok? Muy bien. Los vehículos con caja de cambios automáticas no tienen embrague, recuerden. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre este mismo tema. Vamos a la suspensión y la amortiguación.
Se encargan del contacto de los neumáticos con la calzada para proporcionar estabilidad y confort al conducir. Permite minimizar el impacto de las irregularidades con la superficie de las calles. Gran parte de la seguridad activa se apoya en estos dos sistemas. Suspensión y amortiguación. Fíjese que los amortiguadores tienen por función principal, de alguna forma, absorber la energía que produce cuando pasamos por terrenos sumamente irregulares. Cuando vamos por terrenos donde hay muchos hoyos o eventos, también se les llama, por supuesto cuando pasa un lomo de toro, cuando, no sé, de repente voy conduciendo y sin querer paseo por un evento, por un hoyo y resulta que el vehículo saltó completo, ok, ahí es cuando actúan los amortiguadores. Ellos tienen como función absorber la energía del impacto, lo que no me produce que yo vaya a salir lesionada como conductora, que los pasajeros de alguna forma se vayan a lesionar adentro y que se vaya a destruir el vehículo, ¿ok? Por lo tanto, si no tuvieran esta función los vehículos, muchos vehículos saldrían sumamente averiados si es que están en malas condiciones los amortiguadores. Los peligros y consecuencias de amortiguadores en malas condiciones. La superficie, el automóvil no posee estabilidad, especialmente en curvas. Con viento lateral o al circular sobre una superficie con agua, aumenta el riesgo de aquaplano. Mayor es la distancia de frenado, sobre todo con calles irregulares o mojadas. Si además el vehículo tiene ABS, este sistema perderá efectividad. Cuando lleguemos al momento de los frenos les voy a explicar sobre los ABS. Provocan averías con mayor frecuencia en otros elementos del vehículo. Menos confort en la conducción. Esto puede provocar fatiga del conductor. Cuando hablamos de confort en la conducción, hablamos de una conducción incómoda, una conducción que me produce malestar, ¿ok? A eso se refiere. Menos confort es más malestar al conducir. Y cuando uno conduce con malestar, produce la fatiga del conductor. Muy bien. ¿Cuáles son las señales de amortiguadores en mal estado? Ponga atención. Al frenar, el automóvil se va hacia adelante y se levanta atrás en forma excesiva. Al conducir, el vehículo se balancea demasiado en buen estado y se inclina mucho al tomar una curva. Al empujar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota. Durante la conducción se demuestran significativamente las irregularidades del camino, por ejemplo, los hoyos y el viento lateral. Los neumáticos presentan un desgaste anormal. Las luces delanteras vibran más de lo normal. Ahora, aquí no aparece, pero un amortiguador en mal estado, por supuesto que también suena muchísimo. Se nota inmediato que está en mal estado. ¿Ok? Es importante cambiar los amortiguadores por los indicados por el fabricante. Estos deben ser cambiados cuando no sean seguros. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre el mismo tema. Vámonos ahora al sistema de frenos. Muy bien. Los frenos. Los frenos son parte de la seguridad activa y los amortiguadores también. ¿Qué es la seguridad activa? La seguridad activa son todos aquellos elementos que de alguna forma provocan que yo tenga mayor confort al conducir, ¿ok? Que de alguna forma me aseguren que yo voy a estar segura al conducir y no me va a pasar nada. Los frenos, de alguna forma, permiten que yo frene en situaciones cuando yo manejo el vehículo, ¿verdad? Y que de alguna forma esto no me vaya a poner en riesgo, ¿ok? Eso es seguridad activa. La seguridad pasiva es otro tipo de seguridad que solamente actúa cuando yo me veo enfrentada a una situación de peligro. Por ejemplo, el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad lo llevamos puesto siempre, pero ¿cuándo cumple su función? Cuando yo me veo involucrada en un accidente, ¿ok? Cumple su función. Entonces, es un elemento de seguridad que solamente actúa en situaciones de emergencia. En cambio, los de seguridad activa solamente actúan, o sea, actúan siempre, a eso me refiero, esa es la diferencia, ¿ok?
Los frenos evitan accidentes, reducen la velocidad del vehículo y lo detienen. Para evitar accidentes es vital supervisar y mantenerlos en perfecto estado. El uso. Es importante aprender a utilizar los frenos de manera correcta, en situaciones de peligro, tomando en cuenta las características del vehículo y teniendo claro si cuenta o no con ABS, es decir, con frenos antibloqueo. Los frenos ABS lo tienen algunos vehículos, que son los frenos antibloqueo, que quiere decir que cuando, por ejemplo, yo me veo en una situación peligrosa donde tengo que frenar rápidamente, las ruedas de alguna forma no se van a bloquear. Cuando las ruedas se bloquean, ¿qué se produce? Se produce que el vehículo patine por el pavimento y de alguna forma yo pierda el control del vehículo. En cambio, los frenos ABS frenan de manera más segura y evitan que el vehículo patine, pero de alguna forma también me da mucha seguridad, ¿ok? Esos son los ABS. Frenada intempestiva, si usted frena de golpe por el pánico de una situación peligrosa, los frenos ABS permiten continuar controlando la dirección del vehículo. Ventaja, que disminuye a altas velocidades. Por supuesto, los frenos ABS tampoco hacen milagros, ¿ok? Si usted va a 150 kilómetros por hora o a una velocidad sumamente alta, por supuesto que el ABS no va a cumplir con la función como debería. ¿Perfecto? Los vehículos tienen dos sistemas de frenos independientes. Primero, el pedal de freno que conocemos, que actúa sobre las 4 ruedas y en general es hidráulico. También tenemos el freno de mano, que también se llama freno de estacionamiento. Es mecánico y normalmente funciona en las ruedas traseras. ¿Ok? Cuando acá nos dice, es importante que usted siempre controle, atención, el nivel de líquido de frenos continuamente a base de las indicaciones del fabricante. El líquido no se consume y si baja su nivel es por un desperfecto mecánico. Esto último puede causar un accidente. Que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. Lo importante es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la mitad de la distancia al piso. Fíjese que la carrera, cuando hay frenos demasiado largos, uno estira la pierna, ¿ok? Para poder frenar y es sumamente largo el espacio para llegar al freno, ¿ok? A eso se refiere. Posición del pedal, no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Que el pedal se sienta rígido y no elástico, que sea un freno sumamente duro. Que las luces de freno no funcionen. Recuerde, eso también tenemos que estarlo regulando. Que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Muy bien. Los frenos tenemos que saber que deben actuar de manera pareja sobre las 4 ruedas en una frenada intempestiva con frenos mal ajustados. El efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia el costado. ¿Perfecto? Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente sobre el mismo tema. Vámonos a los neumáticos. Yolanda, cinturón de seguridad. La seguridad activa son solo los frenos, no Camila. La seguridad activa también incluye los frenos, los amortiguadores, la palanca de cambios, todo lo que tiene que ver con aquello o los mandos también del vehículo que provoca que yo haga funcionar el vehículo correctamente y de alguna forma yo me mantenga segura en la conducción. ¿Ok? Todos son esos elementos de seguridad activa. Muy bien. Neumáticos. El punto de apoyo del vehículo con la calzada son los neumáticos. Por ello, el agarre es fundamental, pues entrega seguridad en las distintas condiciones climáticas y de emergencia. Para que los neumáticos cumplan bien sus funciones de frenado, agarre y direccionalidad. Eso es pregunta de examen, no lo olvide. ¿Cuál es la función de los neumáticos? Frenado, agarre y direccionalidad. Los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento pueden tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. Atención, los surcos deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 milímetros. También se llama a ese neumático que tiene esa profundidad, también se le llama neumático seguro. ¿Ok?
Cuando a usted le pregunten, también hay una prueba, o perdón, una pregunta en la prueba que habla, ¿cuál es la profundidad correcta de un neumático seguro? Usted tiene que poner que la profundidad son 3 milímetros. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 milímetros, baja la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento por causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Revise habitualmente sus neumáticos y compruebe que sus detectores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que es inferior a 1,6. ¿Ok? Los distintos elementos que debe revisar el conductor, los neumáticos son los primeros. Muy bien. Perfecto. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo sobre este tema. Vámonos a las luces reglamentarias, o que de alguna forma por normativa todos los vehículos deberían tener. Muy bien. Vamos a las primeras. Vamos a mencionar cuáles son. Las luces delanteras tenemos dos focos que proyectan luces altas y bajas que deben ser de color blanco o también en su defecto amarillo, pero nunca de otro color. Johans, exacto, claro que sí, Edward. Johans me dice 1,6 es la mínima profundidad de un neumático. Sí, es lo mínimo, Johans. Pero en el examen hay una pregunta que te dicen, ¿cuál es la profundidad correcta de un neumático seguro? El neumático seguro siempre va a ser 3 milímetros. No lo olvides. Eso es pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien. Es lo más seguro. Claro que sí. Tenemos también dos luces intermitentes que son de color naranjo. Tenemos dos luces de estacionamiento que también muchas veces son de color naranjo y tenemos dos neblineros que son opcionales. También tenemos luces traseras. Tenemos tres luces de freno que son de color rojo. Dos luces intermitentes que son de color naranjo. Dos luces de retroceso que son de color blanco. Una luz placa patente que es de color blanco y tengo dos luces rojas fijas que son de color rojo. ¿Ok? Estas son las luces que por normativa deben tener todos los vehículos y los colores que deben tener. Por ello, cuando usted vea vehículos que circulan con luces de color violeta, verde, fluorescente, etcétera, esos vehículos no se encuentran bajo la normativa legal. ¿Perfecto? Muy bien. Las luces neblineras, como ya decíamos, son luces que de alguna forma son eh, opcionales. Vámonos ahora a la energía y las leyes físicas. Lo mínimo es de 2. Perfecto, Johans. Muchas gracias por tu aporte. Muy bien. La energía y las leyes físicas que nos dicen la energía del movimiento, fuerza de inercia. La fuerza de inercia provoca que el vehículo, acercándose a una curva, una trayectoria, perdón, de nuevo. La fuerza de inercia provoca que un vehículo, acercándose a una curva, mantenga una trayectoria en línea recta. A través del volante, usted puede controlar la dirección. Sin embargo, a altas velocidades esto se complica y podría perder fricción saliéndose de la vía. Yo creo que muchos de ustedes, las personas que están conectadas hoy día, muchos de ustedes andan en bicicleta. Quizás no todos, pero muchos de ustedes andan en bicicleta. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado, por lo menos yo también ando en bicicleta, pero ha pasado que, por ejemplo, cuando tú vas en bicicleta y vas descendiendo una pendiente o una bajada, por decirlo así, y tienes que frenar de manera rápida, muchas veces tiendes a caerte, ¿ok? O a chocar o a deslizarte de una manera no correcta. Esto es algo similar que ocurre con el vehículo. Si el vehículo, en este caso, va a una alta velocidad y tiene que doblar o virar, por supuesto que va a tender a salirse de la vía, ¿ok? Va a tender a salirse de la vía. Siempre recuerde usted al conducir, siempre verifique el estado del camino, esté atento a cualquier sorpresa mientras conduce,
en hojas caídas, derrames, combustibles, pérdidas de aceite, provocan que el pavimento esté más resbaladizo. Baje la velocidad con anticipación antes de la curva y acelere suave a la salida de la curva. La fuerza centrífuga en una curva tiende a sacar el automóvil de la vía dependiendo de la velocidad y lo cerrada que sea la curva. Atención, ahí tenemos otra pregunta de examen que habla sobre la fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga depende muchas veces. Mira, fíjate que la fuerza centrífuga es cuando tú viajas a una alta velocidad y tienes que enfrentarte a una curva muy cerrada. ¿Ok? En ese momento, ¿qué pasa? Si la curva está muy cerrada y tú bajas muy rápido, tú vas muy rápido a mucha velocidad y la curva está muy rápida, por supuesto que tiendes a salirte del eje, a salirte de la calzada. Por lo tanto, eso es. ¿De qué depende la fuerza centrífuga? Depende de la velocidad que lleva el vehículo y depende de lo cerrada que sea la curva. ¿Ok? Por lo tanto, eso es pregunta de examen. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente sobre este mismo tema. Llegamos ahora al cálculo matemático. Llegamos a la distancia de detención. Perfecto. Jocelyn me dice, hola profe, buenas noches, compañeros también. Al estar en una curva se baja la velocidad, pero al entrar a la curva es recomendable acelerar, por supuesto, pero la aceleración tiene que ser prudente, por supuesto, a la inclinación que tú lleves y por supuesto a lo cerrada que también sea la curva. Muchas veces tomamos curvas solamente con el vuelito del vehículo y vamos frenando suavemente, ¿ok? Pero de alguna forma, si yo necesito mover el vehículo porque se me acabó ese vuelito, podríamos decir, por supuesto hay que estar frenando de manera continua, de manera responsable, de manera precavida, por supuesto dependiendo de todos los factores que tengo a mi alrededor. ¿Ok? Puede venir un auto en contra, pueden andar ciclistas al costado, pueden andar caminando peatones, etcétera. Todo tengo que... Ahora, ¿cómo se resguarda todo eso? Se resguarda, por supuesto, conduciendo en una curva a baja velocidad. ¿Perfecto? Edward, profesor, disculpe, en la clase anterior le hice una consulta, pero se puso mala la señal y no me dejó escuchar bien. Era lo siguiente. En la aplicación de práctica test, ¿cuál de los test es recomendable hacer por la municipalidad o solo el test inteligente? Fíjate, Edward, que una persona hizo una misma pregunta, esta misma pregunta, en otro ciclo anterior. Y se contestaron entre los mismos asistentes, porque habían personas que ya habían rendido el examen, ¿ok? Y la respuesta que ellos se dieron entre sí fue que ambos eran sumamente importantes. Así que creo que te dejé en lo mismo, ¿ok? Las personas dijeron que tanto los test, los recomendados por la municipalidad eran sumamente importantes y los test inteligentes también son sumamente importantes. Así que trata en lo posible de ir alternando uno y uno, ¿ok? Porque de alguna forma salen preguntas de ambos, ¿ok? Eso fue lo que contestaron los, los asistentes del ciclo anterior. ¿Ok? Cuadro verde. Cuadro verde. Debe ser un cuadro... Ah, el cuadro verde acá. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Mira qué bien. Atención con eso. Creo que a eso te refieres. El video, profe. Claro que sí, Yolanda. Claro que sí. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento también aumenta 4 veces. Por lo tanto, es casi lógico. Si yo voy a una alta velocidad, por supuesto que va a aumentar el movimiento. Si eso es casi lógico. Muy bien, perfecto. Continuemos. Distancia de detención y llegamos, por supuesto, eh, al cálculo matemático que tenemos que realizar. La distancia de detención es la suma de la distancia de reacción
más la distancia de frenado. ¿Qué significa cada uno? La distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Ok? Esa es la distancia de reacción. La distancia, por ejemplo, si yo voy conduciendo y veo que hay una luz roja, ¿ok? Que hay una luz roja, ese es el estímulo. Yo desde el momento que veo la luz roja y decido presionar el freno, esos milisegundos se llama distancia de reacción. La distancia de frenado, la vemos más acá, es la distancia que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que logra detenerlo. ¿Ok? Por lo tanto, desde el momento que yo vi la luz roja y pisé el freno se llama reacción. ¿Cómo reacciono yo como conductor? Y luego, desde el momento que yo piso el freno hasta que el vehículo se detiene por completo, eso se llama distancia de frenado. ¿Ok? Muy bien, eso es sumamente importante que ustedes lo sepan. Yo voy a enseñar el cálculo básico para que usted pueda realizar en su examen. Y les voy a dejar recomendada una página de YouTube, o sea, nuestro canal de YouTube, con unas recomendaciones por si ustedes quieren profundizar aún más en el tema, ¿ok? Porque la verdad es que por temas de tiempo, vuelvo a repetir, a veces no alcanzamos a ver todo, pero les voy a decir dónde encuentran para que puedan profundizar mucho más en ese tema. Pero vamos entonces. Dani, hola profesora, solo paso por aquí para darle las gracias a todos los profesores de esta plataforma, ya que hoy pasé mi prueba teórica. Mira qué bien. Y el psicotécnico, mañana tengo el práctico. Muchas gracias a todos los del curso. No te preocupes, Dani. Muchas gracias por tus lindas palabras, de verdad. Yo le voy a hacer llegar tus lindas palabras, por supuesto, a todo el equipo de Práctica Test. Así que muchas felicidades, felicitaciones por el gran trabajo que has hecho y por supuesto que te vaya súper bien mañana y puedas obtener tu licencia. Así que un abrazo grande para ti y muchísimas felicitaciones. Así que muy bien, que te vaya súper, súper bien. Y hacer mucha atención al video y hacer mucho test. Perfecto, gracias Dani. Estas preguntas, calcular el tiempo real, felicidades, perfecto. Camila me dice, tengo una duda, no es del tema, sobre los documentos que deben estar en el vehículo. ¿El carnet de conducir no estaría incluido? Porque en unos test me dice que sí, pero en el curso que estoy tomando, el carnet de conducir. ¿A qué te refieres con el carnet de conducir? Yo me entiendo que es la licencia de conducir. Y la licencia de conducir siempre debe estar contigo, en todo momento. ¿Ok? Perfecto. Licencia de conducir. Claro que sí. La licencia de conducir, fíjate que hay una pregunta acá, nosotros vemos en el libro del conductor, y el libro del conductor nos dice claramente que nosotros no podemos salir ni a la esquina en vehículo, aunque sea una cuadra, sin licencia de conducir. ¿Ok? Siempre hay que traerla. Siempre. Gracias, Yolanda. Así que ojo con la recomendación. Créeme que encuentras tal cual lo que te estoy comentando, lo encuentras en el libro del conductor. Así que ojo para que lo puedas reforzar también en el lugar donde estás tomando el curso. ¿Ok? Debe andar siempre con su licencia de conductor. Muy bien. Vamos al cálculo entonces. Entonces dijimos distancia de reacción, el conductor ve el obstáculo y el conductor frena. Esa es la distancia de reacción. La distancia de frenado es cuando el conductor frena y el vehículo finalmente se detiene. La suma de estas dos distancias me da finalmente la distancia de detención. Vamos a hacer el cálculo. Un minuto, por favor. Voy a dejar de proyectar un minuto para proyectar un minuto, por favor.
Me esperan un minuto. Muy bien. Y aquí está la página también que quería mostrarles para que puedan profundizar también en este tema. Vamos a hacer un cálculo. Acá yo tengo un ejercicio ya listo para que lo podamos revisar. Muy bien. Dice aquí. Un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora. ¿Cuál es su distancia de detención? Fíjate que acá nosotros en Práctica Test enseñamos una fórmula que es una fórmula estandarizada, a lo que esto significa que el 3 y el 5 no son segundos, no son metros, no son nada de eso. Es una fórmula matemática para poder sacar este cálculo de manera más rápida, ¿ok? Porque si enseñáramos la fórmula real, sería un poco más complejo, ¿ok? Así que tratamos de hacer que esto sea lo más fácil posible. Entonces, la distancia de reacción siempre se va a multiplicar por 3 y la distancia de frenado siempre se va a multiplicar por 5. Eso usted se lo tiene que aprender. Reacción por 3, frenado por 5. Tomo el 60. Si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora, tomo el 60, pero el 60 yo le voy a sacar el 0. Le saco el 0 y me quedo solamente con el 6. Y multiplico 6 por 3, 18. ¿Por qué se saca el 0? Porque así es la fórmula, ¿ok? Generalmente en el examen te preguntan con números enteros, ¿ok? No te van a preguntar 75 ni 35, no. Te van a preguntar con números enteros, por lo tanto, 6 por 3, 18. Esto es la distancia de reacción. Ahora voy a calcular la distancia de frenado y por cuánto se multiplica por 5. Multiplico 6 por 5 me da 30. La distancia de frenado es 30. ¿Ok? Ahora, calculo la distancia de detención, que es reacción más frenado. ¿Ok? Y me da detención, en este caso el cálculo es con una S. Por lo tanto, sumo 18, que viene de ahí al costado, más 30, el frenado, me da 48 metros aproximadamente. Y ese es el resultado de tu cálculo, ¿ok? Así se calcula. Puede ser que en el examen no te aparezca 48, te aparezca 45 y las alternativas sean 70, 45, 35. Pero a mí me dio 48, ¿qué hago? Usted tiene que marcar aquella alternativa que más se acerque al cálculo que tú sacaste. En este caso, si tengo 70, 45 y 38, marco 45, porque 45 está más cerca de 48, porque esta es una fórmula aproximada, no es una fórmula exacta. Por lo tanto, por 3 y por 5 se suma y nos da el resultado final. ¿Ok? Así se saca la distancia de detención. Y por favor no se compliquen más de la cuenta. Mucho me ha pasado en algunos ciclos, profesora, y si preguntan por esto, por esto, por esto. A ver, atención, usted apréndase este cálculo, porque este es el cálculo más simple que usted se va a encontrar en el examen. ¿Ok? Ahora, si usted quiere profundizar aún más en los cálculos y quiere saber qué pasa que si está lloviendo, si esto es al doble, yo les voy a contar que nosotros en nuestro canal de YouTube, la que más se acerca. Gracias, claro que sí, Yolanda, perfecto. Yo les voy a dejar para ustedes, vamos a proyectar ahora, nuestro acá. Bueno, aquí estábamos nosotros. Si usted no comprendió bien esto, yo le recomiendo que visite nuestro canal de YouTube, que es Práctica Test. Usted aquí en el buscador, usted pone Práctica Test distancia de detención y aquí aparece el cálculo, distancia de reacción, distancia de frenado y distancia. Aquí aparece el cálculo
también para que usted lo pueda practicar, lo pueda revisar. Acá tenemos otro. ¿Qué pasa? Fíjate acá, el profesor David nos explica claramente cómo aumenta la distancia de frenado al aumentar la velocidad al doble. Fíjate, acá el profesor David nos explica claramente. Y acá tenemos, por supuesto, el profesor Jaime nos explica claramente cómo se saca la distancia de reacción más la de frenado igual la distancia de frenado. Para todas las personas que quieren profundizar mucho más en este tema, por supuesto, en nuestro canal de YouTube ustedes van a encontrar muchos recursos para que puedan estudiar si este tema les complica un poco más. ¿Ok? Continuamos entonces con nuestro estudio. ¿Qué dice acá? La distancia de reacción, ¿cuándo aumenta? Reacción. La reacción del conductor, la reacción mía, ¿cuándo aumenta? Con la edad, una persona mayor reacciona más lento. Con la fatiga y la somnolencia, recuerde que una persona que está fatigada, que está cansada, por supuesto tiene menos capacidad de reaccionar. Consumo de alcohol y drogas, por supuesto. También aumenta con algunos medicamentos. Y con la temperatura al interior del vehículo, por supuesto cuando hay mucha calefacción, la gente tiende a dormirse un poco más. Y también, por supuesto, con distracciones, celular, tabaco, etc. ¿Ok? Por lo tanto, la distancia de reacción aumenta en esos casos específicos. ¿Ok? ¿Cuándo aumenta la distancia de frenado? ¿Cuándo me demoro más en frenar? ¿Cuándo me demoro? ¿Ok? ¿Me demoro cuándo? Depende de la velocidad a la cual circula. Si yo voy a exceso de velocidad, por supuesto que me va a costar mucho más frenar. La masa del vehículo, vehículos más grandes, un camión. Fíjese un camión tremendo lo que le cuesta poder frenar en una situación más peligrosa. Con la carga y su colocación, ¿ok? En el estado del vehículo. Un vehículo en mal estado, por supuesto, le cuesta frenar un poco más. Las condiciones de la vía, cuando el pavimento, por ejemplo, está mojado, me puede costar mucho más frenar. Y, y por las condiciones meteorológicas, justo lo que estaba mencionando, lluvias torrenciales, nieve, etcétera, hielo, etcétera. ¿Bien? Acá tenemos algunos ejemplos, un video explicativo del profesor Jaime, otro video explicativo. Y llegamos finalmente a los elementos de seguridad pasiva. Corresponden a todos los sistemas que aminoran las consecuencias de un accidente provocado por dificultades con la seguridad activa, como los frenos y los neumáticos. Ojo, los neumáticos también son parte de la seguridad activa. Algunos elementos de seguridad pasiva son el cinturón de seguridad, los airbags y los apoyacabezas. El cinturón de seguridad. Toda persona que esté al interior del vehículo debe llevar cinturón de seguridad de forma individual. Los cinturones son obligatorios en los asientos traseros desde el año 2002 en adelante. Un choque a 50 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 4. Un choque a 70 kilómetros por hora es como tirarse sin seguridad desde un piso 7. Ojo con esos ejemplos que son pregunta de examen. Utilice cinturón de seguridad. Este disminuye las muertes en accidentes de tránsito. Además, proporcionan mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quien viaje en el asiento delantero. Recuerde utilizar el cinturón de forma correcta, ya que de esta forma cumplirá con su función al 100%. El uso correcto del cinturón de seguridad es desde la banda torácica, que cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera, la banda abdominal entre los dos puntos inferiores de fijación. Una vez abrochado, debemos estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Importante, cuando sufra un accidente debe cambiar los cinturones de seguridad. No lo olvide. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Tenemos también los airbags. Es una bolsa de aire que se activa automáticamente ante un impacto fuerte. Tarda milisegundos en inflarse y desinflarse.
Reduce los riesgos que se produzcan daños cervicales, ingreso de vidrios en los ojos y evita golpes contra el volante y tablillos. No son eficaces si no se utilizan con el cinturón de seguridad. Al producirse un accidente, la bolsa se activa a una velocidad de 300 kilómetros por hora si no lleva cinturón de seguridad y el airbag se activa. Puede provocar daños muy graves. ¿Ok? Por lo tanto, el airbag sí o sí debe ir con el cinturón de seguridad también puesto. Disminuye la probabilidad de muerte. Se ha considerado que el uso de airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a bajar un 20% la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un accidente, deberá reemplazar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto, al igual que el cinturón de seguridad. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, siempre recuerde que nunca instale una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Al encender la luz del airbag, el tablero de forma permanente revisa el sistema con un técnico. Recuerde que hay diferentes tipos de airbag, frontales, cortinas, de cabeza e inteligentes. Recuerde informarse sobre los airbags cuando conduzca el vehículo. Ya tenemos, por supuesto, un video explicativo. Y llegamos al final, los apoyacabezas. Su función es evitar daños cervicales cuando es impactado por atrás. La regulación. La posición debe ser regulada a cada conductor y o pasajero. Se deben regular tanto los apoyacabezas delanteros como traseros. Los apoyacabezas deben estar regulados de manera de aumentar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. ¿Cuál es la posición menos efectiva? Es importante que no se utilicen en la parte más baja, pues es la menos efectiva. La altura de los apoyacabezas debe quedar situado en la parte superior de la cabeza y a la altura de los ojos. La distancia respecto de la cabeza. La distancia entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la más baja posible y nunca mayor a 4 centímetros. Atención con estos dos últimos datos que acabo de dar. La altura y la distancia del apoyacabezas son pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes de... Dice Christopher, recuerden, disculpen por opinar esto, pero ropa gruesa no se puede usar cinturón. Mira, ok. Acá tenemos, por supuesto, un video explicativo. Finalmente llegamos a la normativa legal de este capítulo. Tenemos un video de apoyo y otro video de apoyo. Y finalmente el test de la unidad. Vamos entonces a las preguntas de este capítulo. Ustedes me contestan en el chat. No se me vayan. Vamos entonces. Primera pregunta. La primera señal de intoxicación con el óxido de carbono es A. Vómito y dolor de cabeza. B. Fuerte dolor de cabeza. C. Mareos y vómitos. Intoxicación. Recuerde que el óxido de carbono es el gas que emite el tubo de escape. ¿Ok? Perfecto, súper. Muy bien. Perfecto, Wilmer. Bien, Jocelyn. Claro que sí. Respuesta correcta, letra A. Vómito y dolor de cabeza. Recuerde que en el examen te pueden poner muchos síntomas más, pero estos son los síntomas principales de intoxicación. ¿Cuál es la función de los frenos ABS? A. Evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. B. Dar mayor potencia de frenado a las ruedas. C. Complementar la operación de la transmisión automática. D. Alivianar la fuerza ejercida sobre el pedal de freno. Muy bien. Excelente.
Tengo por acá uno más. Esa profe no la escuché. Claro que pucha, mira, aquí te la voy a leer, te voy a leer la respuesta, ¿ok? Dice acá, la respuesta es, por supuesto, la función de los frenos ABS es evitar que las ruedas se bloqueen cuando se frena. ¿Cuál es la explicación que nos dan? El ABS o sistema de frenos antibloqueo detecta al instante que las ruedas se bloquean y reduce ligeramente la presión sobre los frenos. Mientras se mantiene presionado a fondo el pedal de freno, permite que las ruedas sigan girando y el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Si el ABS llegase a fallar, los frenos seguirán funcionando. El ABS es un sistema que evita que la rueda se bloquee y imagínate cuando los vehículos frenan y la rueda se bloquea y patinan por el pavimento y dejan el pavimento de un color negro, ¿ok? A eso se refiere, que evita en este caso los frenos ABS, permite que también el conductor pueda tener mayor control del vehículo, ¿ok? Atención. La magnitud de la fuerza centrífuga, ¿de qué depende? Atención. A. Indirectamente de la velocidad y de lo pronunciada que sea la curva. B. Indirectamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. C. Directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Directamente. Fíjese que aquí hay un juego de palabras, ¿ah? Ojo, que muchas veces en las alternativas ustedes van a encontrar juegos de palabras que son justamente, como dice Edward, justamente son para confundir a las personas. Por lo tanto, acá aparecen dos palabras súper parecidas, pero que no significan lo mismo, que es indirectamente y directamente. ¿Ok? Cuando es indirectamente significa que no afecta y directamente sí dice que afecta. Entonces, según lo que nos dice el libro del conductor, la respuesta correcta sería la letra C. Recuerde que la fuerza centrífuga es esta fuerza que no podemos controlar, que es el ejemplo que yo les daba, por ejemplo, cuando uno anda en bicicleta. Cuando uno anda en bicicleta, muchas veces vamos bajando, cuando ustedes eran pequeños, eran niños, si se acuerdan, o en patines, y uno bajaba muy fuerte una pendiente e intentaba doblar y uno se caía, ¿ok? Esa es la fuerza centrífuga, que muchas veces de qué depende, depende de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. Atención, veamos cómo están los cálculos ahora. Usted conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de detención total, distancia de reacción más distancia de frenado, si usted va a 70 kilómetros por hora? Recuerde que este ejemplo yo se los acabo de mostrar y mi ejemplo era a 60 kilómetros por hora. ¿Ok? Aquí el libro del conductor nos habla a 70 kilómetros por hora. Veamos cómo estamos en los cálculos. Recuerde que al 70 tengo que sacarle el 0. ¿Ok? Distancia de reacción por 3. Mira, les estoy dando la respuesta. Mejor no. Veamos qué dicen ustedes. Recuerde que si el resultado no sale exacto, tengo que marcar aquello que más se aproxime a mi resultado. Claro que sí, Vicky, muy bien. Claro que sí. Acá la mayoría de ustedes me está marcando la letra C. Y claro que sí, si sacaron bien el cálculo, ese es el cálculo correcto. ¿Ve? Así es la pregunta. No es tan difícil, ¿ok? Solamente tenemos que hacer el cálculo de manera correcta. Muy bien. Alguien me dijo, claro, 56, y por supuesto, ¿a qué se acerca más? A 50 centímetros, por lo tanto, marco aquella que más se aproxime al cálculo que yo realice. ¿Ok?
Última pregunta de hoy. ¿Qué referencia debe tomarse en cuenta para regular la altura del apoyacabezas? A. La comodidad del conductor. B. A la altura del nivel de los ojos. C. El tamaño del asiento. Claro que sí, esta está fácil. Recuerde que esto es elemento de seguridad pasiva. Muy bien. Perfecto, claro que sí. Tenemos que regular, por supuesto, el apoyacabezas a la altura del nivel de los ojos, no lo olvide. Y la distancia entre el apoyacabezas y mi cabeza no debe ser más allá de 4 centímetros. También es pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien, queridos estudiantes de práctica test. Hemos llegado al final de este capítulo, un poco más extenso el capítulo, intenso, pero por supuesto súper importante. Espero que haya quedado súper claro. Y por supuesto, cualquier duda, recuerden que tenemos un montón de recursos para ustedes para que puedan seguir estudiando. Recuerden, hagan muchos test, lean el libro. Yo siempre recomiendo algo súper útil. Siempre lean, si tienen el libro o descarguen el libro, lean el capítulo antes de la clase, porque así cuando uno tiene la clase, muchas veces aclara cosas que no entendía al leer. ¿Ok? Un muy buen consejo también. Así que, cariños a todos, voy a dejar de proyectar. Nos vemos mañana, que tengan un excelente día, feliz noche para todos y nos vemos mañana. A las 9 de la noche los espero. Que estén súper bien. Chao, chao, hasta mañana. Súper bien. Chao, chao, que estén bien.